Recorremos el mundo, el pulmón más grande justamente del mundo. Los focos llevan consumidos más de 6.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale, mira, por ejemplo, para entender, a veces hay que hacer estos gráficos, a 29 veces la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entre enero y el 19 de agosto se han registrado 72.843 puntos de incendios forestales. Aseguran desde el Servicio Meteorológico Nacional que ya en el norte de la República Argentina hay presencia de humo. ¿Qué sucede en Bolivia? Y nos vamos en vivo junto a Sebastián Moro, periodista en Bolivia, editor a cargo de Prensa Rural, porque además está la información que ya se conoce de que llegó lo que vulgarmente se conoce como el avión, el bombero más grande del mundo, este supertanker, este avión cisterna, para poder, me imagino que por lo menos apagar alguno de los tantos focos de incendio. Sebastián, gracias por la comunicación. Rubén Suárez te saluda. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad de comentar lo que se está viviendo por estas horas en Bolivia y con una prácticamente primicia, porque como bien adelantabas vos, el avión supertanker, la aeronave bombero en mayores capacidades de descargas de agua para combatir incendios forestales, ya realizó su primer descarga hace apenas 10 minutos. Bien. En la zona de Chiquitanía, que es la principal afectada por los incendios forestales en el oriente boliviano. Bueno, hay un comunicado también, a ver, repasamos, Dani, lo que dijo Sí. Evo Morales, el presidente de Bolivia. Escribió exactamente 2 tuits, en este caso, primero dando a conocer que el Boeing 747 Supertanker iniciaba ya las operaciones, y también hace una hora, a nombre del pueblo de Bolivia, agradeciendo, dice el hermano presidente de la Argentina, Mauricio Macri, que junto a otros colegas latinoamericanos expresaron su solidaridad con los países afectados por el incendio en la Amazonia. El hashtag es unidad en la adversidad. Sebastián, a diferencia de, por ejemplo, la posición del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que de inmediato culpó a las ONG y sobre todo generando mucha polémica sobre este tema, desde el principio el presidente de Bolivia se vio comprometido por la cuestión ambiental, ¿no? Así es, Rubén, desde que se tomó verdadera dimensión de lo que estaba pasando con estos incendios que solamente en Bolivia ya han afectado a más de 770.000 hectáreas, con focos principalmente en 3 reservas naturales de la zona de Roboré, allí en la Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz. Se organizó de inmediato un gabinete de emergencia con desde luego el presidente Evo Morales, pero también con el ministro de la presidencia, digamos, Juan Carlos Quintana, quien es el tercer hombre en importancia del gobierno de Morales, tomando cartas en el asunto. Se consiguió la contratación de esta aeronave, además de otras de menor envergadura que ya venían operando desde hace 48 horas, y también el anuncio de que para prevenir eventuales incendios se está analizando la compra también de una aeronave especializada en esta clase de emergencias. Recién confirmaba Sebastián, y son estos datos de que ya hizo por lo menos el primer recorrido este avión supertanker, que, a ver, en características, turbina 747, puede cargar, dependiendo de la altura, hasta 115.000 litros, es como 100 avionetas y un poco más, es lo que se conoce entonces. Se va a quedar, uno se imagina que durante el fin de semana. ¿Qué es lo que se conoció de esta ayuda que llega y de este superavión cisterna que está en Bolivia? Sí, los datos técnicos que manejás son precisos. Lo que demoró el inicio de operaciones fue la carga de agua, no es una cuestión sencilla, y ya reitero, realizó la primer descarga. Seguramente va a estar más de una semana, no hay un comunicado oficial al respecto de cuánto tiempo va a estar operando, pero recordemos, Rubén, lo que fueron los incendios en el sur de Chile hace 4 o 5 años, que esta nave también fue contratada junto a otras provenientes de Rusia, y estuvieron operando prácticamente un mes, porque bueno, son situaciones muy críticas que demandan mucho esfuerzo, y no solamente a través del combate aéreo que se hace
con estas aeronaves, sino también con miles de voluntarios que también están ocupados en tratar de preservar la fauna que se ha visto seriamente afectada. ¿Poblaciones en esa zona de Bolivia afectada? A ver, ahí vamos a recuperar, aunque ya está lo más importante, ¿no? Junto a Sebastián Moro, periodista en Bolivia, que nos confirmaba entonces ya que comenzó este trabajo del supertanker, de este avión cisterna, que tiene capacidad de 115.000 litros. Es como 100 avionetas y un poco más es lo que se describe. Y para tener esa magnitud de todos los focos de incendios, que son más de 73.000, llevan consumidos más de 6.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 29 veces la ciudad de Buenos Aires. Esto es textual el comunicado del Servicio Meteorológico Nacional, que hace referencia al humo de los incendios que ahora tienen lugar en Bolivia, Paraguay y algunas zonas del norte de nuestro país. Se le agrega la densa capa que proviene de la zona de la selva de la Amazonia, en Brasil. Y debido a la presencia de vientos provenientes del norte, este humo de los grandes incendios del Amazonas es posible divisarlo en el norte argentino. Esto es entonces uno de los de las tantas textuales del comunicado del Servicio Meteorológico Nacional. Para cerrar, Sebastián, te preguntaba, ¿población afectada en algunos de estos sectores de los incendios? Hasta ahora estipulan en aproximadamente 1.800 personas damnificadas. Es un área bajamente poblada, pero con mucha diversidad étnica y cultural, ya que son comunidades originarias, indígenas, campesinas, las que habitan en la zona. Pero no hay que lamentar de momento víctimas fatales. Bueno, sí. Sebastián, te mando un abrazo grande de acá de Argentina. Gracias, Rubén. Que estén muy bien. Muy bien. Buen informe el de Sebastián Moro, periodista en Bolivia, editor a cargo de Prensa Rural, con este panorama, con lo que está sucediendo. A ver, se van conociendo también muchos más datos acerca de lo que puede suceder, pero también nos queremos ir a Brasil y por eso lo tenemos en comunicación a Ignacio Lemus, periodista en Brasil, periodista de Telesur. Ignacio, Rubén Suárez te saluda. Buenas tardes, ¿cómo andás? Saludos, Román, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. ¿Cómo andas, Nacho? Bueno, queríamos hablar de lo que sucede en Brasil. Recién hacíamos referencia de lo que estaba pasando en Bolivia con este avión, este superavión bombero, el más grande del mundo, que ya hizo la primera recorrida por Bolivia. A esta hora en Brasil, en las zonas, ya vamos a hablar también de las consecuencias y consecuencias políticas, ¿no? Por ejemplo, con la Unión Europea, pero ese humo que el Servicio Meteorológico Nacional acá en la Argentina adelanta que ya está en la zona norte de nuestro país, que el domingo podría llegar en partículas a la ciudad de Buenos Aires. En Brasil y ya en San Pablo, por ejemplo, está presente. Sí, en Sao Paulo ya, esta semana ya se vio un día de oscuridad inusual. Sí. A las 3 de la tarde se oscureció la ciudad, a pesar de que había algunas nubes, se mezclaron por estas partículas de humo, según mostraban los mapas de algunos organismos internacionales como la NASA, y se oscureció la ciudad. Y hasta ahora debo decirte que la ciudad se mantiene nublada. Y sin llover. No tengo pruebas de eso a nivel científico, pero eso se me está en este momento. Las consecuencias, yo creo, ayer escuchábamos a especialistas, no te voy a preguntar en lo que respecta a la cuestión ambiental, pero todavía el mundo me parece que no tiene magnitud de lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que no, y es difícil tener noción de lo que está ocurriendo porque no hay, en las regiones del Brasil profundo no hay cobertura mediática prácticamente, entonces es muy difícil tener noción de lo que ocurre ahora, recién empieza a tener repercusión, pero esto es un proceso que se viene llevando a cabo durante el último año, en el que se han detectado cerca de 75.000 focos de incendio desde el comienzo del año, entonces no es solamente estos 19 días, sino que esto ya se viene dando desde el comienzo del año, con más fuerza que en otros momentos. Las situaciones de quemadas son normales en las regiones rurales, para las propiedades privadas. Lo que ocurre ahora es que la fiscalización ambiental ha sido disminuida. Ya Jair Bolsonaro durante su campaña electoral remarcaba que quería poner fin a las multas ambientales. En ese contexto hubo una ola de incendios por parte del sector del agronegocio para acaparar tierra. Y ahora se da esta situación. Por último, Nacho, acerca de lo político. La Unión Europea que dice rompemos relación con el Mercosur luego de las declaraciones y de la posición de Jair Bolsonaro al respecto, que culpó a las ONG sobre lo sucedido, a ver, con todo lo que fue pasando. ¿Esto genera otra crisis política en Brasil con Bolsonaro? ¿Cómo lo ves?
ha generado presión sobre Bolsonaro, es indudable. Justamente Bolsonaro hace momentos nada más decretó una orden de garantía y orden y la actuación de las Fuerzas Armadas en las regiones donde hay quemadas. Esto ocurrió 19 días después de que se dieron las primeras denuncias sobre grandes focos de incendio. Demoró tanto Bolsonaro en tomar una medida así, inclusive había revertido las responsabilidades culpando a las ONG por los incendios, que es una actividad normal del sector del agronegocio que defienden al gobierno de Jair Bolsonaro. Y recién ahora Jair Bolsonaro toma una medida frente a la presión internacional, sí, tanto por parte de Macron y diferentes líderes de la Unión Europea. En ese sentido se ve que hay está sintiendo el gobierno brasileño la presión internacional con la posible salida de estos sectores del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Claro. Ignacio, como siempre, gracias por la información. Muchas gracias. Abrazo grande. Estamos en